Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos a decirlo conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo,
eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti correré. El gran yo soy, principio y fin, toda gloria te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Y siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres Saludo a todos con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlos a compartir un relato de la palabra de Dios para ir a la meditación de su palabra. Y dice así la palabra en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lengua que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillosas obras. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran
delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que te he entendido que hay en ti Espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente, y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de su rama. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Beltsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, y se veía desde todos los confines de la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y un santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruílo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro, de bronce en la tierra del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme.
luego que reconozca que el cielo gobierna. Por tanto, Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: así a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Vamos a tener un minuto de oración. Padre, te damos gracias en esta hora por esta hermosa oportunidad que nos das de poder transmitir tu santa y bendita palabra. Señor, yo te pongo cada vida que está escuchando este mensaje, que nadie quede insatisfecho, Señor, que nadie quede en el fracaso, sino que toda vida sea removida, Señor, de todo fracaso, de todo bloqueo, de toda miseria, de toda enfermedad, de todo lo malo, Señor, y que de tu parte venga todo lo bueno. Señor, reprendo todo espíritu que quiera oponerse a la entrega de tu palabra. Señor, bendigo cada oído que está escuchando en esta tarde y te pido que todos se sientan bendecidos, Señor. Padre, y mientras esta palabra se entrega, yo te pido que milagros y maravillas ocurran, Señor, en cada hogar, en cada vida, en cada familia. Señor, gracias te damos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Hasta aquí la lectura esta que hemos compartido y esta oración pidiendo la bendición al Señor en esta tarde. Y yo quiero enfocarme en el versículo 14, en una frase de este versículo. Y dice: derribad el árbol. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitale el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Bien, derribad el árbol. Y sabe que este era un árbol grande. Este no era cualquier árbol, porque este árbol estaba representando al rey Nabucodonosor, un rey soberano, un rey poderoso. Y dice la palabra en el versículo 4, dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Es decir, este hombre estaba en su apogeo. Él estaba confiando en que tal vez nunca caería, nunca sería derribado. Pero dice la palabra del Señor que Él tiene un sueño, una visión. Dice: vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Este hombre se había sentido seguro, este hombre estaba en un momento de paz. La Biblia dice que la paz de Dios no es como la paz del mundo. Jesús dijo: mi paz les dejo. La paz les dejo, mi paz os doy, dice en San Juan 14:27. Y dice que su paz no es como la paz del mundo. Este hombre tenía una paz, pero una paz que no estaba fundada en Dios. Una paz que estaba
apoyada en su razonamiento humano, en lo que él humanamente había construido. Pero todo lo que este hombre había construido, lo había construido sin Dios. Y él estaba orgulloso de lo que había construido. Él se sentía un hombre realizado. Él se sentía el más grande de la tierra. Y sabes que hay uno solo grande y ese es Dios. Dice la palabra en el Nuevo Testamento, Mateo 3:10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Sabe que Dios le dio una oportunidad a este hombre? Porque no cayó el juicio directo de Dios sobre él sin advertencia. Dios es un Dios que siempre nos da oportunidad para que nos arrepintamos, para que cambiemos nuestra actitud, para que mejoremos nuestros caminos. Y Dios no estaba conforme con la soberbia que este hombre tenía. Este hombre era un hombre soberbio, era un hombre que, claro, había construido algo, un imperio tremendo, y él se atribuía a sus propios esfuerzos. En ningún momento le agradece a Dios que le dio la fuerza, que le dio la sabiduría, que le dio los medios, y todos los puntos se los anota para él. Y Dios no está de acuerdo con eso, porque este hombre incluso se creía Dios. Este hombre se creía también digno de ser alabado, y él estaba buscando el reconocimiento. Él estaba buscando la gloria. Y hay un solo Dios a quien se merece la gloria, la honra y la alabanza. Pero este hombre estaba así, y dice la palabra que el hacha está puesta sobre la raíz de todo árbol que no está dando buen fruto. Y si este hombre, que era a veces de acuerdo a la posición, a veces hay gente que cree: no, a mí no me va a tocar porque yo tengo cuñas, dicen algunos. Yo tengo mucha amistad con este gobernante, con este diputado, yo soy una persona muy destacada, y se apoya en eso. Este hombre que era el soberano Nabucodonosor, se consideraba, dice la palabra, que escucha una palabra, una declaración. Dice la Escritura: derriba el árbol. Y dice que esas palabras lo turbaron a este hombre. Dice: me turbaron en mi cabeza. Mandó a llamar a sus sabios. Muchos de ellos eran brujos, eran adivinos, y no lo pudieron interpretar el sueño de este hombre. Dice: hasta que entró Daniel. Daniel era un hombre que tenía revelación de Dios, pero no le había venido de arriba. Daniel eran gente traída del pueblo de Dios, que habían tomado cautivos los babilónicos,
Y dice la palabra de Dios que cuando lo trajeron a Daniel y a otros muchachos, los trajeron al palacio del rey para enseñarle la cultura, para adoctrinarlos en la cultura, porque Babilonia había crecido mucho en ese último tiempo por haber conquistado otros pueblos, otros reinos, pero no tenían gente preparada, no tenían gente idónea. Entonces eligieron muchachos de buen parecer, muchachos formales, muchachos que tuvieran algo en la cabeza, por así decirlo. Y Daniel dice que los trajeron al palacio y le quisieron dar aún la comida que comía el rey, pero él propuso en su corazón no contaminarse ni con lo que tomaba ni con lo que comía el rey. Es más, dice que él propuso que a ellos les dieran a comer legumbres y que probara aquel servidor, la persona que estaba al cargo de ellos, y ver qué pasaba al paso de algunos días. Y dice la palabra que a ellos que no comían los manjares que comía el rey, los encontraron 10 veces mejor que los que comían la comida del rey. Y entonces ahí dice la palabra que a estos muchachos Dios les dio revelaciones en sueños, interpretación de sueños y conocimiento y toda ciencia. ¿Por qué? Porque fueron fieles a Dios. Y la palabra dice que Dios revela todo, que no hay cosa encubierta delante de Dios. Y Daniel estaba en plena comunión con Dios. Y el rey declara, hasta que apareció Daniel. Qué bueno, qué bueno. Hasta que apareció Daniel. Y dice la palabra, cuyo nombre es Belsasar, en quien mora el Espíritu de los dioses santos, dice el versículo 8. Y dice la palabra que Daniel le da la interpretación, todos los detalles, todo lo que él había visto, todo lo que le turbó, y le habla y le dice, aquel árbol eres tú, oh rey, tú te hiciste muy grande, tú te hiciste muy poderoso, y en su grandeza nunca reconoció a Dios. Nunca reconoció a Dios, sino que todos los puntos se los anotaba para él. Y a Dios no le gustaba esa vanagloria, esa soberbia, esa altanería que tenía este hombre. Y Dios dijo, derribá el árbol. Dice la palabra en Habacuc 4:2, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mire, una característica del soberbio, lo que produce la soberbia no es precisamente la rectitud, sino todo lo contrario. El mismo desvío la lleva a la persona a ser arrogante, a ser orgullosa, a creerse que puede manejar lo que quiera, y no es así. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, dice, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Así que este hombre no estaba dando los frutos que Dios esperaba. Dios espera que toda persona que Él ha traído a este mundo dé un buen fruto. Seamos personas que con nuestras vidas, que con nuestras actitudes demostremos que tenemos comunión con Dios. Sabe que el fruto es el que declara nuestra qué clase de árbol somos. El fruto es el que demuestra
la procedencia, o sea, de dónde salió, qué es lo que es. A veces hay árboles, por ejemplo, los cítricos. Yo no soy muy entendido en los cítricos. Y a veces vemos, para mí, una planta de limón y una de naranja, las veo parecidas. Pero ¿cómo hacemos para saber si es un limonero o si es un naranjo? ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando da el fruto. Cuando da el fruto vamos a darnos cuenta. Y qué diferencia tremenda que hay de un limón a una naranja. No solo en el aspecto exterior, sino también cuando lo queremos consumir. Automáticamente, aunque hay naranjas agrias, nunca una naranja va a ser como un limón. Entonces, por el fruto, dice la palabra de Dios, es que se conoce. Por el fruto es que se conoce. La palabra dice en Mateo 7:16, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. A veces hemos escuchado, me detengo aquí, a veces hemos escuchado que una persona asesinó, que una persona hace cosas terribles y alguien dice, pero no es mal chico, pero no es mala persona, no es mala mujer, no es mal hombre. La palabra dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. Si está dando malos frutos, si está trayendo muerte, está envenenando a los demás. Como dice la palabra de Dios, que una vez comieron un cierto fruto y alguien gritó, hay muerte en esa olla, porque el fruto ese que habían recogido era un fruto silvestre. Y ahí estaba el profeta de Dios y obró el profeta conforme a la gracia de Dios y al poder y sanó la comida y dijo, se terminó la muerte y pudieron comerla. Pero así hay mucha gente que su fruto es venenoso. Así hay mucha gente que su fruto es malo. Y la palabra dice, no puede el buen árbol dar malos frutos. Si está dando malos frutos, es porque no es buen árbol. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por el fruto somos conocidos. Y el fruto de este hombre, la Biblia dice que a través de nuestros labios frutificamos. A través de las palabras, nuestras palabras son frutos buenos o frutos malos. Cuando le damos alabanza a Dios, estamos dando frutos de alabanza, pero muchas veces no se da fruto de alabanza. De nuestros labios tienen que salir frutos que bendigan, frutos que levanten al que está mal, al que está angustiado, al que está triste, al que necesita oír algo bueno. ¿Sabe cuánta gente hay herida por lo que ha oído? Y cuánta gente aún está marcada, traumada aún por sus propios padres y maldito por sus propios padres, por ejemplo, porque de esos labios no salieron palabras que le den seguridad al hijo, palabras que le marquen un buen destino, sino que hay palabras que como sos un inservible nunca vas a lograr nada. Y así, lo que decimos demuestra quiénes somos. La palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tenemos adentro habla nuestra boca. Así que
este hombre, este rey no estaba dando los frutos que Dios esperaba. La Biblia dice que al soberbio Dios lo mira de lejos. La Biblia dice que Dios no habita con el altivo. Dice la palabra que Él habita con el humilde, en la humildad y en la santidad. Ahí habita el Señor y con el quebrantado de corazón. Así dice la Escritura en el libro de Isaías. Dice, he aquí yo habito en la altura, dice, y en la santidad, dice, y con el quebrantado, dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es el santo. Yo habito en lo alto, y lo sublime, y con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes. Mire, eso hace el Señor, pero este hombre carecía de toda humildad, todo lo contrario. Y Dios le dio la oportunidad a este hombre de mejorar su camino. Dios le dio la oportunidad a este hombre de corregir. Dios le advierte que él sería derribado. Dios le advierte, dice la palabra en el versículo 25, le está hablando Daniel de lo que acontecería, y dice la palabra que aún él sería mudado de un hombre a una bestia. Mire de qué manera Dios lo iba a humillar a este hombre. El versículo 25 dice que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Fíjese, Dios le está hablando, le hizo un análisis de su vida, y ahora se lo está leyendo. Le está diciendo a través de Daniel cómo Dios lo ve a este rey. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que Él trastorna a los poderosos, dice en el libro de Job, capítulo 12, versículo 19. A veces hay gente que porque tiene poder, que porque tiene dominio, se llena de orgullo, e incluso dice que muchos estaban beneficiándose de este árbol. Dice la Biblia que las aves del cielo anidaban en este hombre, y dice la palabra de Dios que muchos también se refugiaban bajo la sombra de este hombre. Y yo pensaba, ¿no? Dice en el versículo 21, dice, debajo del cual moran las bestias del campo, y en cuyas ramas anidan las aves del cielo. ¿Cuánta gente muchas veces está confiada también? Porque dice, no, imagínense las manos derechas, sí, digamos, de Nabucodonosor. Ellos se creían, tal vez como dice el dicho, la última Coca-Cola del desierto. Pero cuando cae ese árbol, tal vez no supieron para dónde correr, no supieron, tal vez se les vino todo el mundo abajo. Y qué terrible, ¿no? Dios abate al soberbio, dice, pero da gracia al humilde. Entonces Dios le da la oportunidad a este hombre y le dice que lo convertiría en una bestia hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Así, con todo eso,
incluso Daniel le da un consejo para que Dios tenga misericordia de él y para que le dé tranquilidad. Pero Nabucodonosor, transcurre el tiempo y él se olvida y sigue con su orgullo, sigue con su arrogancia, con su vanagloria, hasta que dice la palabra, al cabo de 12 meses, mire, al año, tuvo todo un año paseando en el palacio, esto dice el versículo 29, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y el versículo 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Mire la necedad de este hombre. Mire, tuvo la posibilidad de humillarse ante Dios. Tuvo la posibilidad de cambiar su vida. Pero él, hasta que no le viene la calamidad, hasta que no cosecha su siembra, no cambia su proceder. Dice la Biblia, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, versículo 33, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Más, versículo 34, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mire todo lo que tiene que pasar este hombre. Recibe una palabra porque Dios es así con nosotros. Dice la Biblia que Él no quiere que ninguno perezca. Dice la palabra del Señor que su deseo es que procedamos al arrepentimiento. Pero este hombre persiste en su orgullo, en su arrogancia. Y dice la palabra que ahora este mismo hombre está diciendo, todos los habitantes de la tierra, todo, sea rey, sea gobernador, son como nada delante de Dios. Delante de Dios. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dice la palabra que lo que hace Dios nadie lo puede estorbar. Nadie lo puede estorbar. ¿Qué haces? Mire, por grande y poderoso que sea un gobernante, un presidente, un político o quien sea, delante de Dios es una persona nada más. Es una persona que necesita del amor de Cristo. Es una persona que necesita salvación como cualquiera. Es una persona que necesita humillarse, que necesita buscar a Dios. Porque el hombre sin Dios no es nada. No es nada. Hoy puedes estar allá arriba, pero mañana podés estar abajo. El único, la Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere el tiempo. Mire, dice que ahí cuando este hombre dice vuelve, le fue devuelto el razonamiento, dice que bendijo a Dios.
bendijo al Altísimo y alabé, dice, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Todo esto ocurrió después que él bendijo al Señor, después que él reconoció que Dios es Dios. Dice la palabra de Dios, fíate, Proverbio 3:5, dice: fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Algo que estaba haciendo el rey Nabucodonosor era apoyarse en su propia prudencia, creer que todo lo que él había logrado, que todo lo que era su reinado era por su prudencia, por su sabiduría. La Biblia dice: reconoce a Dios en todos tus caminos. Tenemos que siempre tener en cuenta a Dios, siempre saber que si algo podemos lograr, algo podemos hacer, es porque Dios lo permite, es porque Dios nos da la fuerza, es porque Dios nos da los recursos, es porque Dios nos habilita para hacerlo. Cuando Dios dice algo no, es imposible que nosotros lo hagamos, pero si Dios nos respalda, si Dios nos da la fuerza, si Dios nos permite hacer algo, si podemos lograr algo, es porque Él verdaderamente lo permite. Así que volvámonos a Dios, busquemos a Dios y por sobre todas las cosas preocupémonos cada día de dar buenos frutos, porque el fruto es el que habla de quién somos nosotros. Dios les bendiga. Quiero hacer una oración para estar finalizando y bendecir su vida. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das en esta hora de haber compartido esta santa y bendita palabra. Te pido que bendigas cada oyente en este día, que nadie quede en tristeza, que nadie quede en amargura, que nadie quede en enfermedad, que nadie quede en pobreza, que toda vida sea bendecida, sea tocada, sea motivada, sean inspirada por tu Espíritu, sean entusiasmados, Señor, aquellos que han perdido el gozo, la esperanza, el ánimo en esta misma hora, Señor, reciban de ti la fuerza que están necesitando. Padre, gracias te damos por todo lo que haces y todo lo que vas a hacer, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos muy, pero muy ricamente.